Ellos eran esclavos. Ellos, aunque estaban en la posición de esclavos, que decían, por cumplir las leyes, decían que desde que el sol entraba desde el viernes hasta el sábado no trabajarían por el día de reposo. Además, dijeron que no comerían comida impía. En la clase pasada también le he comentado, pero en la rebelión Maccabi también los judíos decían, en lugar de comer comida impía, elegiremos morir. De esta manera, ellos estaban atrapados en ese criterio de la ley, por lo cual no tomaban comida impía, cumplían con el día de reposo. Ellos iban terqueando con esto. Entonces, por más que querían vender a los judíos como esclavos, nadie quería comprar a ellos. Dios, el pueblo de Israel, sin aceptar la voluntad de Dios de manera orgullosa, estando de esta forma tan dura, cuando ellos habían rechazado la voluntad de Dios, había ya profetizado que llegaría una maldición como esta. Vamos a mirar nosotros Deuteronomio 28. Esta palabra aparece. Deuteronomio 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y día, y no tendrás seguridad de tu vida. En el versículo 68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclavo y por esclava, y no habrá quien os compre. De esta manera, ellos que fueron llevados al puerto de Alejandría de Egipto. Aquí dice, aquí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavo y por esclava, y no habrá quien os compre. Y esta palabra se ha cumplido de tal manera. Desde aquel momento, el pueblo de Israel ha perdido el país, y durante 2000 años, sin país, tuvieron que ser esparcidos por todo el mundo. Y en 1948, cuando sus padres llegaron a su tierra natal, tuvo que tardar 2000 años para poder recobrar aquella nación. Y ese castigo por haberse opuesto a Mesías tuvieron que recibir. Ahora, Tito había por completo conquistado a Jerusalén y había destruido todo el templo, y para conmemorar esto había dejado un muro de la ciudad. Después de haber conquistado todo Jerusalén, Tito, dentro de la ciudad de Jerusalén, para que los judíos moren, eso había prohibido. Solamente le permitía ir un día, en la época en que Constantinopla era la capital de Roma del Este. Solamente un día del año en que Roma conquistó a Jerusalén, por calendario judío, que es el día Ab, el día 8 del octavo mes. Solamente ese día había permitido que los judíos entren a Jerusalén. En el día Ab, los judíos, en ese templo destruido, ellos poniendo su cabeza sobre el muro del oeste, comienzan a lamentarse. En aquel momento, Tito había dejado ese muro como conmemoración, y viene a ser ese muro que hoy en día se llama el muro de las lamentaciones. Hoy en día los judíos también, en ese templo destruido, recuerdan su historia y comienzan a orar allí, y esta tradición de ellos podemos ver. Habían perdido el país y se entristecen de aquella situación propia, y todavía recuerdan su historia.
El muro del este siempre estaba mojado por los lamentos de los judíos, por eso se le llama muro de las lamentaciones. Además, en este muro del este cerca del templo empezaron a tener la costumbre de orar. En 1948, después de que Israel se independizó, este muro del este estaba perteneciendo al territorio de Jordán, por lo cual los judíos no podían acceder. Solamente podían entrar en el día fijado, pero en 1967, en junio, los descendientes hebreos, en una guerra que duró 6 días, pudieron recuperar el muro del este y lo recuperaron. Entonces, recuperaron el muro de las lamentaciones 70 años después de Cristo, cuando se ha destruido el templo de Jerusalén, y podemos decir que en el periodo de 1900 años después de que el muro de Jerusalén se haya derrumbado, obtuvieron este muro. Este está en el monte del templo, en donde el diablo le probó a Jesucristo en 3 ocasiones, con una altura de 450 metros. Es uno de los muros que ha quedado entre este templo que ha sido construido por Herodes. Hoy en día está dividido en 2 lugares. Desde la entrada hasta la derecha es la zona de mujeres. Desde la entrada hasta la izquierda es el lugar donde oran los hombres. La región donde oran los hombres es 3 veces más grande que la región en donde oran las mujeres. En el muro de las lamentaciones, los judíos que tienen un sombrero llamado kippah están orando, leyendo los 5 libros de Moisés. Cuando vemos la destrucción de Jerusalén, realmente el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esta palabra realmente vemos que se ha cumplido de tal manera sin ninguna equivocación. San Lucas 21, esa profetización del Señor acerca de la destrucción de Jerusalén, lo hemos conectado, y cuando lo estudiamos cada punto podemos sentir que la palabra del Señor no ha tenido ninguna equivocación y que todo se ha cumplido. Realmente el Señor, lo que ocurriría en Jerusalén, ya de antemano Él lo sabía. Señores, nosotros no tenemos ojos para ver nuestro futuro, pero nuestro Señor es Alfa y Omega, es el inicio y el final, por lo cual el futuro también, como si fuese el presente, lo ve de manera precisa, lo conoce. Hay tantas profetizaciones en la Biblia, aquellas profetizaciones sin ninguna equivocación, todo se ha cumplido. El que se haya cumplido la profetización, ¿qué significa? Que esto exactamente es alguien que ve el futuro, alguien que exactamente conoce el futuro como si fuese el presente, que sabe y que tiene aquella capacidad, que está en la revelación de Él. No podemos menos que aceptar aquello. El creer en el infierno y en el cielo también lo mismo. No lo hemos visto el cielo con nuestros ojos, no hemos visto con nuestros ojos al infierno, pero ¿por qué creemos en el infierno y cielo? Nosotros, mediante la historia de la destrucción de Jerusalén, podemos confirmar de la misma manera la palabra de Dios. Realmente no se ha equivocado de ninguna manera acerca de la profetización del futuro. Esa palabra, dentro de la historia de la humanidad, sin ninguna equivocación, todo se ha cumplido. Podemos confirmar aquello, nuestro futuro, exactamente esa persona que lo sabe. Y exactamente el que puede ver nuestro futuro como si fuese el presente es la palabra de ese que lo sabe. Y Él dice, el que tiene pecado irá al infierno, recibiendo el perdón del pecado. El que es justo obtendrá la vida eterna y podrá ir al cielo. De esta manera, si Él lo habló, la palabra de Él es la verdad, por lo cual la palabra de Él está viva, sin ninguna equivocación. Todo se ha cumplido y eso nos está garantizando cuando leemos la Biblia, cuando exactamente conocemos la historia del cristianismo. En realidad, podemos tener la fortaleza acerca de la fe de la Biblia y podemos fortalecernos más en la fe de la palabra de Dios. Hasta aquí tendremos la clase.